Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Su luz fugaz, alumbrando desde otro tiempo. Una hoja lejana que lleva y que trae el viento. Yo, sin embargo, siento que estás aquí, desafiando las leyes del tiempo y de la distancia. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Asteriscos, el programa que cada miércoles compartimos junto a José Calero y por supuesto tratando de comentar, compartir la realidad y intercambiar opiniones que tienen que ver con este país, ¿no? Con este país que habitualmente nos toca compartir tantas desazones, tantos desaciertos. Hemos vivido una semana muy intensa, hemos compartido días aciagos realmente con indefiniciones que se relacionan prácticamente con una falta de responsabilidad de las más altas esferas. Hemos asistido prácticamente a una situación de mucha complejidad política, institucional, a partir de lo que fue, la caída en las elecciones, la derrota electoral en las PASO, que en definitiva produjeron por unos días un vacío de poder, porque más allá de las discusiones que supimos escuchar y ver en todos los medios de comunicación, lo que está claro es que la Argentina estuvo por unos días a merced de una tensión de poder, una tensión política absolutamente injustificada y absolutamente imprudente, teniendo en cuenta la responsabilidad que les cabe tanto al presidente de la Nación como a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, finalmente esto tuvo, como ustedes saben, una ganadora. Por un momento la cosa parecía que iba a inclinarse a favor del presidente, que por una vez iba a tomar cartas en el asunto, pero finalmente fue la vicepresidenta Cristina Fernández la que logró imponer de alguna manera su criterio y lo que vino después con los cambios de gabinete que por estas horas se están estrenando. Así que vamos a tratar de analizar este escenario que estamos compartiendo, viviendo los argentinos, ya les diría con todos los cañones apuntando a lo que va a ser la elección general del próximo 14 de noviembre. Un gabinete que trata de encontrarse, un gabinete que trata de imprimirle un nuevo ritmo, una nueva musculatura a un gobierno muy, muy afectado, pero que por todos los medios intentará recurrir a todas las herramientas que tenga a su alcance para revertir o al menos corregir parte de este impacto político que ha significado el golpe electoral tan grave. Vamos a compartirlo, como siempre lo hacemos, en Asteriscos hasta las 21. Bueno, y evidentemente la situación, como decimos, ya se ha encarrilado en algún sentido para las elecciones del 14 de noviembre. Así que lo importante que tenemos que comprender ahora es cómo sigue esta película, cómo sigue el gobierno, cómo sigue la oposición, cómo sigue la campaña en el marco de una pandemia
que en definitiva es lo que estamos observando claramente, ¿no? Porque a la crisis institucional y política que hemos vivido con zozobra los argentinos y que todavía, por supuesto, estamos sufriendo, se le suma ahora una discusión política en torno a la salida, ojalá sea así, de la pandemia y las nuevas medidas que se anunciaron hace menos de 24 horas prácticamente, aperturistas, que por un lado nos llenan de esperanzas, pero por otro lado nos preocupan, ¿no? Y por supuesto nos obligan a plantearnos, bueno, ¿dónde está la verdad? Si esto no tiene un tono electoralista o si efectivamente responde a un escenario pandémico o sanitario diferente. Pero bueno, para conversar con esto ya está en línea nuestro querido conductor y amigo, colega José Calero. Hola José, buenas noches, ¿cómo estás? Iván, ¿cómo estás? Muy buenas Muy noches. Bien. Bueno, mucha información hoy, por supuesto, desde el ala política que está tratando de alinearse nuevamente, algún que otro ministro cometiendo ciertos errores por pecar de ansioso y comunicar informaciones erróneas. Después veremos si abordamos ese tema, pero de alguna manera lo más importante es que no solo Alberto Fernández tuvo que realinear todo su campo de acción, Iván, sino también Axel Kicillof, ¿no? Que claro, tuvo que viajar el fin de semana a ver a Cristina Kirchner a Santa Cruz. Indudablemente hay mucha preocupación desde todos los sectores, no solo desde Alberto Fernández, que salió debilitado, me da la impresión de esta crisis, sino también de otros sectores como la cámpora propiamente dicha, Axel Kicillof, que es uno de los preferidos de Cristina y que hoy dijo, bueno, mi jefa política es Cristina Kirchner, pero Axel Kicillof en la provincia, después lo trataremos de conversar con Juan Paulenco, le han salido competidores internos, ¿no? Máximo Kirchner, Insaurralde, el intendente de Lomas de Zamora, todo el mundo ha sido puesto en revisión porque todos perdieron, Iván. Bueno, hay muy pocos gobernadores que salvaron la ropa, muy pocos intendentes, y de alguna manera todos van a tener que remar y mucho para tratar de, por lo menos, achicar la diferencia o tal vez en algún caso revertir el resultado adverso. Hoy la información desde el punto de vista económico fue que finalmente se concreta el pago de unos 1.900 millones de dólares que vencían con el Fondo Monetario. En algún momento Cristina Kirchner resistió esto, después tuvo que finalmente dar el brazo a torcer. Y digamos que en el tira y afloje entre Cristina y el ministro de Economía Martín Guzmán la va piloteando, ¿no? Va llevándola, hoy de alguna manera se le animó a la vicepresidenta y dijo, yo no estoy haciendo un ajuste, sí estoy achicando el déficit fiscal, trató de poner las cosas en claro, y bueno, era Iván uno de los temas que queríamos analizar un poco más a fondo hoy. Ya lo tenemos en línea al economista Federico Furiase, director de Anker Latinoamérica. Federico, José Calero, Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, finalmente llegó el pago al Fondo Monetario, algo que se descartaba, pero que en algún momento Cristina Kirchner quiso poner en tela de juicio. Las reservas bajaron en casi 2.000 millones de dólares hoy a partir de ese pago y de toda la plata que viene poniendo el Banco Central para sostener el dólar. Pero hoy, Federico, circularon datos, posiciones, de que hay dudas sobre si a este ritmo de venta de reservas el Banco Central va a poder sostenerse hasta fin de año. ¿Cuál es un poco tu lectura, tu análisis sobre esto? Bueno, sí, claramente, ese es el gran factor de incertidumbre, ¿no? Hoy básicamente se pierden reservas primero, en los últimos días hubo venta de reservas del Banco Central en el MUL porque viene aflojando la liquidación de la cosecha, entonces probablemente ahí no descarto que se tenga que endurecer el cepo a las importaciones para amortiguar la caída en las reservas por ese lado.
Después el Banco Central gasta reservas cuando interviene el contado con liquidación, a través de operaciones con bonos. El Banco Central vende también dólares en el contado con liqui para mantener la brecha. Y después están las cancelaciones de vencimientos de deuda en dólares con organismos, es el otro factor de caída en las reservas. Y este es el gran problema, estamos en una macroeconomía que es flujo dependiente, como no hay stocks y hay bajo nivel de reservas en el Banco Central, bueno, la estabilidad macroeconómica depende de que se sostenga el ingreso de divisas del campo, y por una cuestión estacional eso ahora va a bajar, con lo cual vamos a tener estos meses de acá a las elecciones, donde vamos a tener un gobierno que tras la derrota electoral va a poner plata en el bolsillo, va a aumentar el déficit, va a emitir, pero por otro lado no hay dólares para financiar, con lo cual lo vamos a vivir estos meses con presión cambiaria, con un Banco Central que va a ir perdiendo reservas, y bueno, va a llegar con la nafta justa. En un contexto ahora, de cepo Federico, se puede manejar mucho más, pero después no se puede seguir de largo sin un acuerdo con el fondo, ¿no? Ahí la clave va a ser que después de las elecciones la política acelere la negociación con el fondo, sino, dado el bajo nivel de reservas y el desequilibrio monetario, las chances de tener un cimbronazo en materia cambiaria e inflación empiezan a aumentar. bueno, a ver, Federico, Iván Damianovich, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Iván? Tratemos de entrar un poquito ahí, porque más o menos el panorama, digamos, hay más o menos coincidencia que de aquí a los próximos 2 meses, que es lo que prácticamente nos separan de la elección general, ahí va a haber seguramente intentos manotazos, como también, recordemos, los hubo cuando el entonces presidente Macri perdió las elecciones PASO del 2019. Exacto. Y también echó mano a artilugios que terminaron provocando otra devaluación más a aquella seguidilla de evaluaciones que veníamos teniendo. Pero si pudiéramos hacer entonces esa salvedad y pasar ya al 15 de noviembre, este lunes, ¿cuál va a ser la Argentina? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con una inflación acelerada por estas decisiones que se están por tomar, que se están tomando en estos días. Nos vamos a encontrar con un dólar oficial más caro para poder acompañar la presión o acomodar, si se quiere, esta brecha que se presume que se va a ampliar nuevamente. ¿Cómo avisorás para el día después? Bueno, yo creo que ahí vamos a llegar con menos reservas, con un mayor desequilibrio monetario y fiscal, con presión cambiaria. No veo que cambie la política cambiaria en términos de la pauta de devaluación del tipo de cambio oficial. Yo creo que eso va a permanecer igual hasta las elecciones, y después quizás se aumenta un poquito la dosis del crawling, pero no es que veo que al otro día de las elecciones haya un salto discreto del tipo de cambio oficial, como esperan algunos. Creo que no es políticamente viable, se aceleraría la inflación. Sí, lo que pasa es que también, Federico, me imagino que la brecha tampoco es del todo sostenible, ¿no? Más allá del 80%. Ese es el gran problema. Mi visión particular es que esta brecha que tenemos entre un dólar oficial a 100 y un dólar contado con liqui en 180, 190, no es por un problema de que está atrasado el tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial en la foto, ajustado por inflación, todavía está 18% más alto que el dólar de la salida del cepo de Macri. Es básicamente la medida, esa brecha de la incertidumbre, del desequilibrio monetario y cambiario, de la falta de reservas del Banco Central y de la falta de expectativas positivas hacia adelante. No hay un anclaje de expectativas, hay incertidumbre, no se sabe si va a haber acuerdo con el fondo. Entonces, yo creo que esa brecha no se soluciona devaluando el oficial, porque eso nos generaría en este contexto más inflación y más tensión financiera, sino que esa brecha o se resuelve por las buenas, porque después de las elecciones hay un acuerdo con el fondo que genera expectativas positivas, un programa monetario y fiscal razonable, y baja entonces el contado con liqui, o bien se resuelve, no se resuelve, digamos. Entonces, yo lo veo más desde ese lado. Por eso va a ser clave que después de las elecciones, la política, entendiendo que no hay margen para radicalizarse en lo económico en términos de romper negociaciones con el fondo, porque no hay stocks donde agarrarse, no hay nafta en las reservas del Banco Central, no hay un mercado donde se pueda colocar deuda, bueno,
que bajo esas restricciones de una macroeconomía flujo dependiente, la política sea pragmática y acelere un acuerdo con el fondo que genere expectativas y permita administrar la coyuntura, pero evitando un cimbronazo inflacionario. Federico, Guzmán obviamente, como todo el gobierno, trata de hacer el equilibrio entre bueno, las posiciones a veces radicalizadas de Cristina Kirchner y bueno, lo que él tiene que mostrar como gestión económica hacia los mercados y sobre todo hacia el Fondo Monetario, un acuerdo que todavía está pendiente. Hoy dijo, fue muy elogioso para la vicepresidenta, pero de alguna manera le marcó la cancha cuando sostuvo que estaba equivocada en que su política económica esté avanzando con un ajuste y que lo que sí está habiendo es una reducción del déficit fiscal vía sobre todo incremento de ingresos tributarios. ¿Hasta qué punto es cierto esto? Y te lo pregunto sobre todo en el sentido de lo que fue la reforma jubilatoria, y hasta qué punto el ministro está tratando de avanzar con algún ajuste encubierto. Bueno, este punto es clave porque Cristina le reclama a Guzmán el ajuste, que se hizo un ajuste, que básicamente por eso se pierden las elecciones. Aquí hay que entender que la baja del déficit fiscal no fue un mérito de Guzmán, no fue debido a la ortodoxia de Guzmán, sino que se achicó el déficit fiscal producto de tres cosas que son ajenas a Guzmán. Primero, porque tuviste el rally en los precios de la soja y te generó más derechos de exportación, más retenciones. Segundo, por el aporte de las grandes fortunas. Son los dos factores que te impulsaron la recaudación. Y después, desde el lado del gasto, lo que ajustó es lo previsional. El 50% del gasto, que es previsional y todo lo que es asistencia social, indexa a la nominalidad, a la recaudación y a los salarios con un rezago de 6 meses. Entonces, producto de la aceleración de la inflación en la primera parte del año, esa parte del gasto te indexa hacia atrás, bueno, se fue licuando. Entonces, la realidad es esa, Guzmán tiene razón, no es que él ajustó el ortodoxo y ajustó el déficit se achicó, pero por cuestiones que son ajenas a Guzmán, por el aumento de la recaudación, por la soja y el aporte de las grandes fortunas, y desde el lado del gasto, por la aceleración de la inflación que licuó las jubilaciones, que son el 50% del gasto que indexa con nominalidad pasada. Entonces, yo creo que ahí tiene un punto Guzmán. Coincido, ¿no? Que él hizo un ajuste y por eso se achicó el déficit. En el otro punto que está avanzando Guzmán, y lo dijo también hoy, es en la cuestión tarifas. Él defiende el proceso de segmentación tarifaria, es decir, que buscar a los hogares que puedan pagar un incremento tarifario y avanzar ahí con un ajuste de tarifa. La vicepresidenta no está de acuerdo con esto porque es piantavotos, obviamente. ¿Es otro de los focos de tensión que se vienen después de las elecciones? Sí, claramente la batalla la ganó Cristina en el año electoral. No, los aumentos tarifarios fueron muy por detrás de la inflación y por debajo de lo que quería Guzmán. Ahora, para el año que viene, y si hay un acuerdo con el fondo, bueno, va a tener que haber alguna normalización tarifaria, porque es una de las fuentes por las cuales se puede bajar el déficit en el marco de un acuerdo con el fondo. Entonces yo creo que el año que viene, que no es año electoral, tendremos el aumento tarifario. Recordemos que en 2014, con un kirchnerismo en el gobierno, tuvimos devaluación, suba de la tasa de interés, aumento tarifario, y se intentó hacer una negociación, se intentó volver a los mercados. Tuvimos el acuerdo con el CIADI, Club de París, pero la sentencia de Griesa generó ahí un obstáculo, con lo cual yo creo ahí que va a ser difícil sostener que no haya un aumento tarifario, ¿no? Federico, pero la última para recalcular previsiones. ¿Qué inflación están viendo con que finalmente termina en 2021?
y en función de estas medidas que podemos empezar a ver a partir de ahora con esta emisión electoral, para llamarlo de alguna manera, ¿cómo prevén o cuál prevén que va a ser el índice de inflación para el año próximo? Bueno, este año estamos viendo una inflación que termina en la zona de 48-50%, y el año que viene, ahí hay que ver, uno puede manejar dos escenarios. Va a depender un poco si hay una negociación con el fondo que permite estabilizar las variables y genera expectativas positivas. Recordemos que de todas formas vamos a tener que tener aumento tarifario, un deslizamiento del dólar oficial un poco más rápido de lo que venimos teniendo. Con una inercia inflacionaria en 45-50 va a ser difícil que la paritaria de marzo sea de 38 como la del presupuesto, con lo cual, aún en el mejor de los mundos, y con un acuerdo con el fondo, donde hay una macro que empieza a estabilizarse, es muy difícil ver una inflación debajo del 40%. Bueno, y después tenés, si la política intenta seguir de largo, no hay un acuerdo con el fondo, si intenta seguir de largo, bueno, ahí el escenario se puede poner mucho más bravo, ¿no? Ahí las chances de que haya una devaluación porque el mercado te bajó el pulgar, porque la brecha te subió, bueno, ahí estamos hablando de un escenario donde puede haber una espiral inflacionaria, ¿no? Un precio-salario con una aceleración de la inflación. Federico, gracias, un abrazo. Por favor, un placer. Ahí estaba la entrevista con Federico Furiase, director de Anker Latinoamérica. Ya lo presentamos a Juan Pavlenko. Ahora, las claves de la información bonaerense en Asteriscos. Bueno, y hay mucho movimiento, Iván, en la provincia de Buenos Aires, cambio de gabinete, bueno, ahí a su amigo Carlos Bianco, Axel Kicillof debió reacomodarlo en el gabinete, creó un cargo específico para él, pero quién mejor que para analizar todos estos cambios que nuestro amigo Juan Andrés Pavlenko. ¿Cómo está, Juan? Muy buenas noches, José, Iván y audiencia. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, muchos cambios en provincia, ¿no? Muchos cambios, premios, castigo y lealtades, diría yo. Bueno, entre esos cambios sorprendió la ubicación de Martín Insaurralde en el gabinete, un Insaurralde, Juan, que tiene mucha cercanía últimamente con Máximo Kirchner, ¿no? Sí, yo creo que esto viene, discretamente venía estas reuniones, estos equipos de trabajo, y bueno, hoy tiene este premio, ¿no?, que es justamente la designación como jefe de gabinete en la provincia de Buenos Aires. Ahora, sí, Martín Insaurralde hace bien los deberes, va a ser candidato a gobernador mínimo, ¿eh? Uh-huh. Iván, no sé cómo lo analizás, pero la llegada de Aníbal Fernández a Seguridad y bueno, el abrazo que se dio hoy con Bernie, da la impresión de que va a cambiar la relación de fuerzas y el diálogo, ¿no?, entre Nación y Provincia de Buenos Aires, que hasta ahora estaba totalmente roto. Incluso Bernie, cuando intentaron marcarle una diferencia por las pistolas Taser, con Aníbal Fernández, lo minimizó y dijo que lo importante pasaba por otro lado y se mostró cercano al nuevo ministro de Seguridad. Indudablemente esto puede beneficiar de que haya estrategias conjuntas de lucha contra la inseguridad entre Nación y Provincia de Buenos Aires, que es junto con Rosario, el conurbano es una de las zonas más complicadas, ¿no? Bueno, había, José, Juan, había una situación insostenible desde el punto de vista operativo y para un gobierno que se dice un mismo signo político, ¿no? O sea, el enfrentamiento que hubo entre Frederick y Bernie, o Bernie y Frederick, fue desde el principio de la gestión de Alberto Fernández inexplicable que se le pudiera animar a un ministro bonaerense a la ministra de la Nación, desafiando la autoridad presidencial a instancias de un respaldo de la vicepresidenta. Es decir, ahí había una pelea que era prácticamente incomprensible en algún sentido, que por supuesto tenía un correlato
a la hora de efectivizar la gestión en materia de seguridad, que en definitiva termina pagándola la gente de a pie que sufre la inseguridad de una manera cada vez más recurrente. Es decir, en ese sentido me parece que un cambio era más que natural, lógico y esperable, y ahora, más allá de que se quiera forzar algún tipo de diferencia por las pistolas Taser o algún otro tipo de situación, que bueno, me parece más, si se quiere, algo forzado, una interpretación forzada de cierta parte del periodismo, la realidad es que ahora vos lo que tenés son dos figuras muy importantes, pueden gustar más, te pueden gustar menos, o no te pueden gustar, pero indiscutiblemente de peso en un tema de seguridad que conocen y que lo primero que hacen a las 24 horas de haber asumido el nuevo ministro es abrazarse para la foto, y la imagen que uno lee es, ok, vamos para adelante, vamos a luchar contra el delito. Ojalá sea así y no sea una amague más o una acción de marketing político, pero podemos esperar algo más, me parece, de esta nueva, por lo menos un mayor entendimiento en términos políticos que debería, derivar en decisiones acertadas, tanto para el caliente conurbano bonaerense como para Rosario y algunas otras zonas del interior de la Argentina que están siendo también foco de atención. Ojo con la ciudad de Trelew, por ejemplo, en Chubut, ojo con algunos lugares en el norte argentino donde el narcotráfico está avanzando. Así que es hora de ponerse los pantalones largos y dejar las disputas internas para actuar en consecuencia. Creo y coincido totalmente con lo que decís, Iván. Me permito sintetizar en que se estaría cerrando una grieta. Esta foto es lo que la gente quiere y me permito darte un dato. Ya venían las charlas en forma discreta entre Sergio Berni y Aníbal Fernández. Ya venían charlando, y te digo más, no solo en lo que podía ser, que después al final resultó Aníbal como responsable en seguridad de la nación, sino yo creo que hasta políticamente pueden empezar a construir algo juntos. Juan, bueno, se fue Insaurralde de la Intendencia de Lomas, ¿y quién asume? Bueno, asumió la abogada, expresidenta del Consejo Deliberante, Marina Lessi. Sería la primer intendenta en Lomas de Zamora, reemplazando justamente, como habíamos dicho, a Martín Insaurralde. Es representante del barrio de Banfield, ha hecho su militancia política y militancia social en un club de barrio, justamente en la zona de Banfield. Bien, ¿qué novedades tenemos de Morón, otro distrito donde la cuestión política está complicada? Sí, Morón ha sufrido una derrota amplia por Juntos, y bueno, no solo Lucas Gui y Diego Espina han salido a reconocer de que deben trabajar más. Ya han, en materia de seguridad, han presentado nuevamente fortalecer la seguridad con alarmas, Morón Centro, diferentes barrios de Castelar Norte, y también recomiendan a los vecinos el sistema Ojos en Alerta, que justamente a través de un WhatsApp vos, vecino, podés informar sobre anomalidades en tu cuadra, en tu barrio. Bien, Juan, una línea final con este dato casi de color, que es esta fiesta que quieren hacer en Marcos Paz. Yo creo que el marketing lo puede todo. Bueno, hemos visto en Junín también una fiesta con muchísima gente. Creo que la gente quiere festejar. Esperemos que el fin de semana el solcito diga presente. Mientras tanto, el municipio nos invita a esta fiesta medieval que va a comenzar este sábado 24, domingo 25, donde habrá música, feria de artesanos medievales, gastronomía, danzas y mucho más. A partir de las 10 de la mañana y hasta las 22 el sábado, 10 a 18 el domingo. Esto es en el espacio El Triángulo, ubicado en Ruta 40 y Atera. ¿Qué te puedo decir? Imagínate música de celta para abajo, imagínate gente vestida, porque hay gente, yo ya he visto material, que alquila justamente estos trajes medievales, y bueno, es una manera de divertirse. Todo, sí, todo lo que vos te imaginas. Y te digo más, no solo en Marcos Paz, esta onda medieval que explotó, sino también va a haber algo en el predio Don Bosco, ahí en Puente 12,
en lo que sería cerca de la departamental Matanza, la jefatura ahí, calculo Bernie lo va a tener cerca. Hay toda una onda que explotó, y acá tiene que ver mucho, bueno, el tema de las cervezas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, ojalá que salga todo lindo. Es gratuito, esto es lo bueno, ojo, entrada libre y gratuita, y el evento se va a realizar con protocolos de cuidado. Cuando uno observa algunas variables socioeconómicas de la Argentina, tiene temores de que realmente volvamos a la época medieval. Esperemos que dar vuelta a esta tendencia. Juan, gracias por todo como siempre, nos reencontramos el miércoles próximo aquí en Asterisco. Fuerte abrazo. Bueno, José, Iván, gran saludo y a cuidarse. Iván, vamos cerrando esta mitad del programa. Temas clave que quedan, hay varios anuncios en carpeta que se vienen. Ya se dispuso la suba del salario mínimo, se está analizando una especie de IFE, pero que no se llamaría así, para los sectores que están más postergados en materia económica y social. El gobierno necesita remontar rápidamente y lograr achicar esta derrota que tuvo en las PASO, y seguramente se va a poner todos los pesos al asador para hacerlo, ¿no? Exactamente, José, hay que agregarle algunas medidas más que van en la línea del aumento del mínimo no imponible para el impuesto a las ganancias, y que, bueno, que lo decíamos también en la entrevista más temprano, pareciera ser esa casi un reflejo de los gobiernos que ante una adversidad electoral lo primero que surge es la ansiedad por revertir el resultado de las urnas. Fue lo que hizo Macri en el 2019, cuando también implementó una serie de medidas tendientes a inyectar plata en el bolsillo de la gente. Recordemos, entre otras cosas, la reducción del IVA, por ejemplo, a los alimentos. Vos lo recordarás, que bueno, que eso produjo también, lógicamente, un impacto muy fuerte en el fisco, que luego, cuando asumió el nuevo gobierno, lo restituyó, y así otras medidas que tenían la intención de, bueno, generar un shock de consumo para, bueno, modificar el humor social y entonces cambiar el resultado de las elecciones. Macri no lo logró, aunque por supuesto mejoró su rendimiento. Difícil que lo logre Alberto también, la historia dice eso. La elección fue realmente muy dura en términos reales para el oficialismo, pero las esperanzas nunca se pierden, y desde el gobierno están decididos a acelerar a fondo. Como siempre decimos, y como abríamos este programa, José, lo único que uno puede como ciudadano común, y en todo caso como un humilde comunicador, es pedirles prudencia a quienes tienen el deber de conducir el país y administrar la cosa pública. La verdad es que unas elecciones se pueden ganar o perder, pero los efectos a largo plazo, recordemos lo que fue la devaluación durante el gobierno de Macri en el 2019, lo que viene sufriendo el peso en términos de depreciación durante el gobierno de Alberto Fernández. Eso quiere decir que cada día somos un poco más pobres, nosotros y en relación al resto del mundo. Así que esperar por lo menos que lo que se haga sea con criterio, con sensatez, pensando en el bien de todos y no en un resultado coyuntural. Iván, gracias por todo, nos reencontramos la semana próxima. Te mando un abrazo grande, José. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live.
Acompañan a José Calero en Asteriscos. Aeropuertos Argentina 2000 adaptó sus 35 aeropuertos con nuevos protocolos para que sigas viajando seguro. Aeropuertos Argentina 2000. Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica. En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que cuida tu motor al máximo. Nuevo Action Diesel X10 y Quantium Diesel X10. Elijas lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene. Accede al auto más elegido por los argentinos con la mejor financiación. Fiat Cronos Precision MT 1.8. Tenelo con descuento especial de 120.000 pesos y financiación de hasta 1 millón de pesos. Empezá a pagar a los 90 días y obtenés 6 años a tasa fija. Fiat Cronos, el auto argentino. Conoce más en fiat.com.ar. A tu casa llega la heladera que compraste en un negocio. Al negocio le llegan las heladeras de un depósito. Al depósito le llegan heladeras en un camión. Al camión lo cargan en una fábrica de heladeras. A la fábrica de heladeras le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en la heladera que llega a tu casa. Ternium. Acero para hacer. ¿Tenés Credicop? Tenés ahora 30 para que puedas comprar con tu tarjeta Cabal Credicop en 30 cuotas todo lo que necesites de línea blanca. Heladeras, lavarropas, aires acondicionados y mucho más. Además, en otros rubros 24, 18 y 12 cuotas. Informate en www.bancocredicop.coop. ¿Tenés tarjeta Cabal Credicop? Tenés cuotas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo vigente hasta el 31 de enero de 2022, sujeto a condiciones definidas por el Gobierno Nacional para el programa Hora 12. Más información en www.bancocredico.coop. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Auspicia este programa Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Bien, hasta las 21 los seguimos acompañando aquí en Asteriscos, información clave a mitad de semana. Ya tuvimos en la primera mitad todo el análisis del economista Federico Furiase sobre, un escenario complicado en materia económica, a lo que se suma el ruido político, ¿no? Hay muchas diferencias en el seno de la coalición gobernante sobre cómo enfrentar estas crisis. La vicepresidenta Cristina Kirchner quiere aumentar el gasto. El ministro de Economía Martín Guzmán dice, pero con racionalidad hay que dar ciertas señales y tener en cuenta que después de las elecciones la Argentina tiene que avanzar sí o sí con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque de lo contrario, hacia marzo el país caería en default. Esto provocaría un cimbronazo enorme en la economía argentina, así que es una negociación que hay que tener en cuenta. Por el lado de la pandemia, el escenario parece mejorar y mucho, han caído muy fuerte los contagios, también por suerte los fallecimientos, pero existen dudas de distinto tipo sobre si barbijo sí, barbijo no, en distintos lugares del país, disparidad de criterios entre Nación y Ciudad de Buenos Aires. Queríamos conversar ahora un ratito con una de nuestras infectólogas de cabecera, que es la doctora Elena Ovieta. Elena, José Calero te saluda, ¿cómo estás? Hola José, muchas gracias por el llamado y por la presentación. Bueno, desde tu punto de vista, en el escenario que estamos ahora, con mejores datos sobre el impacto de la pandemia, vacunación con 2 dosis, un poquito más del 45% de la población, con una dosis estamos ahí cerquita del 64%, bajaron los casos,
el gobierno ya está anunciando que al aire libre no va a haber obligación de utilizar el barbijo. El ministro de Salud de la ciudad salió a aclarar, momento, por ahora no nos parece adecuada esa estrategia, esperemos un poco más. ¿Cómo vos estás sobre todo en el conurbano bonaerense? ¿Cómo observás esto? ¿Barbijo al aire libre sí o no? A ver, yo creo que tenemos que decir barbijo sí, salvo que, no al revés, digamos, replanteémonos la situación. Por un lado es cierto que tenemos una situación que epidemiológicamente nos va viniendo favorable, ¿sí? Esto quiere decir que estamos teniendo un descenso sostenido en los casos. Esto no quiere decir nada más lejos que esta pesadilla de la pandemia se acabó. No. Seguimos preocupados, tenemos la posibilidad de que se instale comunitariamente esa variante Delta. Sí, lamentablemente sí, a pesar de que por ahora se viene conteniendo. Pero esto no quiere decir, listo, chau, revolvemos los barbijos, se terminó. No, es barbijo sí, salvo que estés caminando vos solo. Si yo salgo a pasear, siempre pongo el mismo ejemplo y pido perdón si me reitero, pero si yo salgo a pasear al perro, puedo salir sin el barbijo colocado. Tengo que llevarlo conmigo, porque si me detengo a charlar con un vecino, tengo que ponerme el barbijo. ¿Se entiende? Sí, claramente. Es Lo que no se sencillo. entiende muy bien es este apuro del gobierno nacional, que me parece que está muy vinculado, y esto es opinión mía, no te comprometo, Elena, pero me da la impresión de que está muy vinculado a la derrota electoral en las primarias, y el gobierno considera que pedir que ya no obligar a utilizar el barbijo al aire libre va a caer bien en el electorado y que eso lo pueda llegar a ayudar, porque si no, no se entiende cuál es la ganancia de decir, bueno, no usemos, no hay obligatoriedad de utilizar el barbijo, cuando en definitiva se terminó comprobando que tampoco enloquece a nadie ponerse un barbijo. Hay muchas situaciones en que uno se lo puede sacar tranquilamente, alguna que otra la describiste vos muy bien recién. No parece ser un buen mensaje esto de decir, bueno, el barbijo no va a hacer falta, tal vez habría que haber arrancado con otras alternativas, porque bueno, hubo países a los que tomando esa medida les fue bien, pero a otros les fue mal, ¿no? Los contagios aumentaron fuerte. A ver, no soy yo una especialista en comunicación, y te agradezco que no me metas en el terreno barro de la política. Simplemente, es cierto que estamos con una situación epidemiológica que nos viene dando favorable, pero también es cierto que la amenaza de variante Delta la tenemos en la puerta y a veces en algunas jurisdicciones. Entonces, la epidemiología es una cosa absolutamente cambiante, y este virus a nosotros los infectólogos nos pone casi en el lugar de los políticos que no resistimos un archivo. Todo lo que las verdades absolutas en medicina son mentiras transitorias, decía nuestro gran maestro Paco Maglio. Entonces, hoy tenemos en una jurisdicción, no sé, Bandera en el interior de Santiago del Estero, tienen 0 casos sostenidamente. Bueno, pues entonces la gente puede dejar de utilizar el barbijo, pero si tiene fiebre, igual tiene que consultar. O si ingresa un viajero, o un viajante, un comerciante, un transportista, habrá que testearlo, habrá que ver cuál es su situación, de dónde viene, digamos. Dejar la posibilidad de levantar algunas restricciones según la situación epidemiológica de cada jurisdicción es un trabajo chino
y lamento la alegoría con el origen del virus, digamos, es un trabajo hercúleo, pero que cada jurisdicción debe poder hacer. El intendente de cada jurisdicción debe saber cuál es su situación epidemiológica y luego trabajar en consecuencia. Si autorizás un viaje egresado, por decir, porque tus chicos y tu comunidad no tienen casos, pues bien, fantástico. Ahora, si van a ir a un lugar donde hay amenaza de brote o alerta de brote, pues cuando esos chicos regresen a tu comunidad tendrán que tener un diagnóstico, un hisopado y ver de dejarlos en aislamiento y repetirles el hisopado. Esto es un trabajo del día a día, por un lado, y por otro, acelerar el ritmo de vacunación, incluyendo adolescentes. Y tampoco, Elena, parece muy adecuado, no sé cómo va a terminar implementándose, pero bueno, ante esta reapertura de el acceso de los hinchas a los estadios de fútbol, por más que haya un aforo y no estén colmados los estadios, ya hemos visto que igualmente se produce, la gente interactúa igual, celebra y demás. La reapertura de los eventos al aire libre, los recitales, el hecho de que se pueda ya asistir a un teatro también con aforo, da la impresión de que en esas situaciones obviamente va a haber que poner el acento en seguir usando barbijo, ¿no? No solamente, a ver, en primer lugar no hay peor medida que la que no se cumple. Si nosotros ponemos medidas de distanciamiento, a ver, yo soy un San Lorenzo, pero me he retirado del fútbol por cuestiones de resultados en el último año. Pero yo me imagino, cuando fui la última vez a la cancha, en la Popular, no hay asientos asignados. Y no es que yo, con barbijo, sentadita, tranquila, voy a decir, señor lineman, ¿a usted no le parece que fue offside? No, digamos. Todo el mundo canta, todo el mundo grita. Y esos son eventos dispersadores de virus. Esto por un lado. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta, insisto, la situación de cada jurisdicción y eventualmente ver si se hace con ingreso de personas con 2 dosis y una PCR negativa. Digamos, hay alternativas para... El punto es, estamos en una situación que parece favorable, la respuesta es sí. Ahora, tenemos que cuidarla, no podemos tirar todo por la ventana, porque nos remitimos a ejemplos de otros países. Chicos que en la primaria en Israel, con un 60 y pico % de su población vacunada, revolearon los barbijos por el aire y luego tuvieron que volver atrás. O en Escocia, una situación similar. Nosotros todavía no tenemos ni el 50% de la población alcanzada con 2 dosis. Tenemos a nuestros adolescentes con ganas de ir a una disco. Ahora, ¿no es mejor tener una discoteca con aforo, con ventilación, con obligatoriedad de utilizar el barbijo? Bueno, hacen pogo, por decir, o están todos saltando los gritos. Bueno, pero que haya gente que controle que los chicos tengan puesto el barbijo, eso es preferible a una fiesta clandestina. Y luego, si vos en tu localidad tenés un brote, tendrás que hacerte cargo de las medidas de bloqueo y de aislamiento de los casos positivos y demás. Bueno, veremos cómo se va implementando, pero habrá que estar muy atento a todo esto y advertir en caso de que la cuestión se salga de línea. Elena, gracias, que te vaya muy bien. Gracias, igualmente, y a seguir cuidándose y por favor que la gente vaya y complete su esquema de vacunación. De momento eso, y nuestra percepción de riesgo, de saber que si estoy
en la parada del colectivo a menos de 1,5 metros de alguien que no es de mi burbuja, aunque esté al aire libre y haga 30 grados, tengo que tener el barbijo puesto. Digamos, esta percepción del riesgo de que yo me pueda infectar o de que yo pudiera transmitírselo a un otro, tenemos que mantenerla. Bien, un cariño grande. Gracias igualmente, que estén bien. Chau, chau. Y ahora es el momento de La Posta Financiera con Melina Manfredi. ICBC. El futuro nos inspira. Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Y toda la información clave ahora llega de la mano de Melina Manfredi y La Posta Financiera. ¿Cómo estás, Meli? Hola, José, ¿cómo estás? Bueno, se le pagó finalmente al Fondo Monetario el vencimiento que estaba previsto para hoy y las reservas lo sintieron, ¿no? Sí, tenemos mala fama, pero al final pagamos. Fueron unos 1.900 millones de dólares. Las reservas cayeron prácticamente lo mismo que se pagó, un poquito más. Fue la mayor caída diaria para las reservas desde agosto de 2019. Si recordamos, por aquel tiempo había sucedido la derrota del oficialismo en las PASO y había una gran incertidumbre, no había cepo cambiario, el Banco Central vendía reservas, los ahorristas retiraban sus dólares del banco, era una situación bastante tensa. Bueno, hay que irse hasta ese momento para encontrar una caída diaria de reservas de esta magnitud. Terminaron finalmente en la zona de los 43.177 millones de dólares. Ayer habían cerrado arriba de los 45.100. Bueno, esto indudablemente seguido minuto a minuto por los agentes financieros. Es de esperar tal vez que haya una mayor presión sobre el dólar, aunque el ministro de Economía asegura tener todo controlado y desde el Banco Central dicen lo mismo. Creo que más importante que esta caída tan fuerte por este pago, Meli, es la tendencia que viene teniendo la evolución de las reservas en las últimas semanas, sobre todo lo que fue la previa a las PASO, porque ya venían cayendo fuerte, ¿no? Sí, en lo que va de septiembre el Banco Central vendió 700 millones y alrededor de 1.000 millones desde fin de agosto, como vos decís, que fue cuando empezó a recrudecer la tendencia vendedora. De todos modos, con lo que había sido el ingreso de los fondos del Fondo Monetario y los 7.000 millones de dólares que el Banco Central compró en los primeros 7 meses del año, es como que le dio un poco de colchón y un poco de espalda a Guzmán para seguir dilatando la negociación, que bueno, todavía no hay avances. Habíamos hablado el miércoles pasado de que se venía la conferencia de prensa del vocero del FMI, que fue el jueves pasado. La verdad es que se negó básicamente a hablar de Argentina. Sí, claro. Dijo, seguimos trabajando, pero sí, no mucho más. No quiso opinar, por supuesto, del escándalo en el gabinete, ni dar ninguna fecha concreta de reunión, ya sea virtual o presencial, o revisión en los términos del artículo 4. Así que es una negociación que se sigue dilatando. Si continúa sin arreglar Argentina en lo que resta del año, tiene que hacer otro pago en diciembre de 1.900 millones de dólares. Sí, similar a este, claro. Uno más chiquito en noviembre de alrededor de 400 millones de dólares. Bueno, mientras tanto se armó bastante polémica por cómo contabilizó el Ministerio de Economía, el Banco Central, los fondos enviados por el FMI, ¿no? Sí, los fondos, habíamos dicho, llegan en la moneda del FMI, que son los derechos especiales de giro, y estaba previsto que, así como llegaban, se usaran para pagar directamente, por ejemplo, el vencimiento de hoy. Bueno, finalmente el gobierno apeló a la contabilidad creativa y lo que hizo fue el Tesoro, que es quien recibe los derechos especiales de giro, le vendió al Banco Central en pesos
esos derechos especiales de giro. Entonces el Banco Central los puso entre las reservas y le dio pesos al Tesoro. Con esos pesos, el Tesoro canceló adelantos transitorios, préstamos del Banco Central al Tesoro para financiar déficit. Y luego, al momento de hacer el pago, el Tesoro tiene que recomprar esos derechos especiales de giro y le va a dar al Banco Central una letra intransferible, un bono que solamente puede tener el Banco Central, no lo puede vender en el mercado ni pasárselo a nadie más. Con lo cual, lo que ganó es como al cancelar los adelantos transitorios que ya le dio este año, lo que gana es espacio para que el Banco Central emita en lo que resta del año y el año que viene. Bueno, todo bastante controversial. Esperemos que la jugada salga bien, pero se está siguiendo de cerca por parte de los especialistas y hay muchas críticas a la forma en que se está manejando todo lo que es el patrimonio, en definitiva, del Banco Central. Melina, gracias como siempre por toda la información, te seguimos leyendo en el portal de tn.com.ar, nos reencontramos la semana próxima. Un abrazo, José, hasta luego. Y con toda la información financiera nos vamos, agradecidos como siempre de que hayan estado allí del otro lado. Nos reencontramos el próximo miércoles desde las 20, como siempre, con asteriscos, información clave a mitad de semana. Chau.